Muy buenas tardes, estamos nuevamente en nuestro programa Campanazo para poder hablar sobre distintos temas vinculados al quehacer nacional, internacional y también, por supuesto, con una entrevista. En esta ocasión tenemos a César Holguín como invitado, con quien tendremos todo el programa. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días o buenas tardes, Álvaro. Agradecerte por la invitación al Campanazo. Así que me parece un buen motivo para poder conversar la situación tan ataviada de críticas de aquí en el país. Qué bueno, César. Bueno, pero lo primero, César, presentarte, ¿no? César es economista, es docente universitario, pero además es militante político de Ahora Nación, ¿no? Entiendo que ya eres candidato también. Precandidato, digamos. Precandidato todavía. Cuéntanos un poquito de ti, César. ¿Cómo así, de dónde eres para empezar? ¿Cómo te decidiste por la economía? ¿No? Y yo entiendo además que, economista y militante de izquierda, en tiempos donde la economía es planteada como una ciencia neutral, pero más bien neoliberal. Cuéntanos un poquito de ti. Claro que sí, Álvaro, con todo gusto. Yo soy, mi familia es de Paruro, pero en sí los holguines estamos dispersos, ¿no? Hay una parte que está en Anta y otra parte que está en la Convención. Yo vengo de Paruro. Yo estudié allá, yo nací allá, yo estudié allá, ya emigré. Me formé en un ambiente agrario, comunal, rural, y en un periodo donde no había conexión, todavía no había carretera. Yo recuerdo que llegó la carretera ya cuando yo tenía más o menos unos 8 o 10 años. Me conecté a la civilización. Sí. Entonces del campo descubrí lo que es la ciudad, porque mi familia migró por un choque muy fuerte interno, una pérdida humana, la de mi madre. Entonces mi papá, con nosotros somos 3, yo soy el segundo. Tengo un hermano mayor y una hermana menor. Entonces migramos, pero 2 años intensos, así un poco me hace recordar esa migración argueriana que todos conocemos. De Paruro, Coyabamba, hacia el Cusco, de Cusco hacia Lima, de Lima hacia Piura, de Piura a Tumbes, luego a Arequipa y nuevamente a Paruro. Entonces, migrando, yo me puse a trabajar, a estudiar. Primero ingresé a antropología, estudié antropología hasta cierta parte. Luego ingresé a economía, concluí economía, naturalmente que es donde me he especializado, ¿no? Me desenvuelvo entre la gestión pública, la docencia universitaria, y toda la etapa que estuve en la universidad me ganaba la vida dictando a los chicos de la preparatoria. Ya. Y bueno, pues siempre en el contexto también que viví yo, el ambiente era bastante crítico, cuestionante, ¿no? Como son las comunidades. Entonces cuando me conecté yo con la antropología, rápido me alineé con las corrientes críticas. Ya. Rápido, ¿no? Desde la antropología. Sí, no me costó mucho, fue muy rápido, en verdad. Y luego Baudelaire, Marvin Harris y de los extranjeros, pero acá empezaron en Arguedas, ¿no? Claro. En sus trabajos antropológicos. Entonces, luego en la economía tampoco me fue muy difícil ya alinearme con las visiones críticas, porque yo era, como diría el pensamiento clásico, era mi ser social. Claro. Entonces, estaba identificando una corriente que vaya conmigo. Entonces, rápido me alineé y estudié casi como un sílabus paralelo en economía, porque todo el sílabus de la escuela profesional, facultad, además de la universidad pública. Claro, la universidad pública era escuela neoclásica, principalmente neoclásica, un poco de keynesianismo, pero absorbido mucho a la escuela neoclásica del enfoque dominantemente de mercado, que le llamamos la síntesis neoclásica. Pero yo recuerdo que armamos con un círculo de estudios, algo así como un sílabus paralelo, pues. Claro. Donde entraban Salazar Bondi, que no es economista, pero sí fundó la teoría de la dependencia, la escuela estructuralista de Raúl Prebisch, los enfoques latinoamericanos, la escuela keynesiana, que todo el mucho, ¿no? Claro. Toda la heterodoxia, pues, llegando al propio Marx. Entonces, como una búsqueda así, digamos, de tener una mirada distinta, ¿no? De ir a contracorriente. Además, la juventud un poco... Esa era un poco la idea, salvar los cursos, estudiarlos, pero paralelamente llevar los sílabos. Y nosotros yo tengo ahí, todavía la otra vez encontraba la laptop,
varios libros, y peruanos también, pero alineados al pensamiento crítico. Entonces, egresando ya no me costó mucho, digamos, preocuparme un tanto por conocer nuestra realidad, pero sobre todo por alinearme también con proyectos políticos de cambio, ¿no? Y ahí es donde yo, incluso todavía antes de ingresar a la universidad, yo voy a inscribirme en el PDD, te había comentado. Sí. Donde estaba Javier. Sí. Y creo que compartimos una generación muy interesante ahí, una experiencia. Fue la primera. De ahí yo me he movido, como también la realidad peruana es, digamos, hay una licuefacción de instituciones políticas, pero me he mantenido en la misma orilla siempre. Claro, ahora siempre en la izquierda, pero en una búsqueda también, de qué proyecto político asentarse, construir, ¿no? Exacto. Digamos, institucionalmente, doctrinalmente y también programáticamente. Y ahora, tú sabes, a raíz de todo lo que fue el desborde de las regiones a Lima, en esta gran masacre del Estado hacia nuestras regiones, nos encontramos con el ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, López Chao, con un grupo de jóvenes de excelente vocación social, y fundamos pues ahora Nación, y estamos en lo que estamos ahora. O sea, de alguna forma todos estos caminos te han ido llevando a militar, a ser militante de izquierda, docente también, porque no esto de enseñar también en las PRES, ¿no? Ganándote la vida, pues te da una capacidad también de dirigirte, de trabajar con jóvenes, ¿no? Todos estos caminos. Y creo que esta historia que muchos hemos recorrido de ser migrantes, porque bueno, nos has contado que has dado una vuelta. De alguna forma es una historia común también para varios, ¿no? En mi caso, por ejemplo, más bien migré a Lima, y también la misma interpelación arguediana, ¿no? En mi caso, la historia, por ejemplo, ¿no? Encuentro algo similar en eso, una búsqueda personal de quién somos finalmente, ¿no? De dónde venimos, y bueno, además en medio de choques, ¿no? Porque hay choques cuando uno migra, bueno, uno vive ciertas formas de racismo, o hay brechas, ¿no? Falta de oportunidades. Claro, hay brechas entre las gentes que viene no sé, del campo, y gente de la ciudad o de Lima y las regiones, en fin. Son las tensiones que vivimos todos en el Perú, ¿no? Entonces, claro, algunos eso los puede empujar al arribismo, y a otros los empuja a más bien afirmarse en una perspectiva crítica, transformadora, ¿no? Sí, tal vez acá sea oportuno, Álvaro, señalando un poco la influencia de mi padre. Claro. Yo creo que sin su influencia hubiera sido muy difícil, la verdad, también llegar a definirme como me definí, o buscar, o sea, realizar la búsqueda que hice. Él estudió economía en la San Agustín, fue dirigente del periodo de Velasco todavía, de la reforma agraria. Yo todavía incluso participé en una última invasión en mi tierra que hubo hacia una hacienda. Por el tema del pleito de tierras. Claro. Y entonces, y leía, era un lector de Don Quijote, y era de los que te contaba, por capítulos. Entonces creo que esa fue una contribución que nunca la había dimensionado así como corresponde. Es como un estímulo, ¿no? Pero un día yo le quité eso, y resultaba que sin eso se descuadraba también un poco lo que había hecho. Entonces, también somos la continuación un poco de nuestro contexto, de también las personas un poco que en su momento nos orientan, ¿no? Por supuesto, claro, es fundamental lo que nuestros padres, ¿no? Nos van mostrando también con sus propias búsquedas, ¿no? Así es. Y a veces en contra nuestra también, ¿eh? En tu caso, digamos, te estimuló, pero también puede ser que uno tenga que pugnar contra el padre, ¿no? Oye, no me gustaba, pero ahora yo leo harto, digamos, pero en su momento yo odiaba la lectura, man, porque me traía un Don Quijote que no tenía ningún dibujo, era un cúmulo de letras, y yo decía, eso es un maltrato, ¿no? Claro. Entonces sí le adoptaba leerlo y contármelo. Entonces así sí ya era digerible. Claro. Pero yo no veía atractiva la lectura. Claro. En verdad, la estrategia que utilizaba era contarme hasta cierta parte de la historia, y luego me decía, oye, no tengo tiempo. ¿Quieres terminarla? Ahí está. Claro. Entonces no iba tanto por leer, sino por completar lo que no había completado. Más o menos algo así. Y algo agradable debe haber también en que tu padre hable contigo de determinados temas, ¿no? Cierto. Y claro, uno puede al principio que no te guste, pero después poco a poco como que va agarrándole un gusto y relacionándolo en el tiempo con esa figura, ¿no? Me imagino también, ¿no? Es cuando les lees a los niños un libro, y puede ser que no les guste leer, pero esa asociación entre leer y escuchar a tu padre o a tu madre,
a veces hace que cuando eres grande se te estimule esa capacidad, Es ¿no? la típica, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. Y yo saco cuentas ahora y digo, fue el periodo más feliz de mi vida, ¿no? Claro. Uno cae en cuenta ahora, porque en el momento a mí me costaba mucho, la verdad. Pero un poco así, Claro. digamos. César, ¿y cómo estás Gran viendo nuestro presente, no? Estamos en una situación, bueno, hemos vivido las últimas semanas una especie de efervescencia de movilizaciones, particularmente en Lima, pero en Cusco también ha sido bastante importante la movilización de la llamada Generación Z, un poco antipolítica porque se niegan las banderas políticas, cosa que hay que discutir, por supuesto. Yo encuentro muchos de los debates que hay en este contexto muy similares a los de los 90 en realidad, ¿no? Es como que estuviéramos reviviendo ciertas cosas. Lo de Bautista Vico, el Corsi Recorsi. Sí, pues, es como que, patinamos en el mismo claro, lugar. exactamente. Entonces es como que esta idea del antipartido, de los colectivos, los ciudadanos, ¿no? Este rechazo a la política comprensible, pero a la vez cómo construimos una alternativa, ¿no? Y claro, y lo que hemos visto, como ocurrió ya con el estallido social que tú has mencionado, donde fueron asesinadas decenas de personas, y ahora este último, donde ha muerto también un joven y hay otro que está, creo que está en estado vegetal. Sí. La pregunta que nos hacemos es siempre qué opciones construimos, porque me pregunto yo, ¿no? De alguna forma, según las encuestas, Gerí, que es quien ha asumido, ¿no? En vez de Boluarte, tiene una popularidad, o sea, ha logrado una popularidad a través de determinados gestos, ¿no? Yendo a las cárceles, moviéndose, haciendo un show, digamos, ¿no? Y hay como una recomposición del poder, ¿no? Se han sacado del camino a Boluarte. Sí, ya era insostenible. Era insostenible. Y no le servía ya. Sí. Claro, exactamente, ¿no? Pero han logrado recomponer, ¿no? Entonces ahora parecía que se abría una posibilidad de una salida más pronta, que se precipite una salida, y sin embargo ya estamos prácticamente encarrilados en el proceso electoral, un proceso electoral bastante peculiar, ¿no? Con varios candidatos a la presidencia fuera o encarcelados, como en el caso de Bermejo. Sí. Entonces, ¿cómo estás viendo esto en este momento? ¿Cuál es tu evaluación de lo último que hemos estado viviendo y qué salidas le ves? ¿Tú crees que, por ejemplo, lo electoral va a resolver esto en este momento? O sea, ¿qué rol va a cumplir eso electoral? ¿Y cómo estás viendo esta recomposición? ¿Tú crees que va a durar, se va a sostener o no se va a sostener? Yo creo, Álvaro, que lo electoral puede ayudar a dar un giro, pero no es eminentemente un problema únicamente electoral. No. Es electoral en el sentido de que solo un gobierno legítimo puede emprender los grandes cambios que necesita el país. Y eso pasa por unas elecciones limpias, lo que está en riesgo. Primer postulado, digamos. Segundo, un gobierno legítimo, ¿qué debe hacer? Debe hacer que el Estado funcione. Porque el Estado ahorita no funciona. Y la payasada funciona para otros. O mejor dicho, precisando mejor. Claro. Funciona más porque quizás acá conviene detenernos, Álvaro. Esto es importante, creo, hablarlo con tu audiencia. Caracterizar el Estado que tenemos. En el periodo neoliberal, el neoliberalismo, gestionando el Estado, ¿qué ha hecho? ¿Que funcione o que quiebre? Para mí, que quiebre. Quebrar en su función de, digamos, garante del bien común, de gestor del bien común, de organizador de la sociedad. Ha fracasado en esa dimensión, pero también el Estado se ha fortalecido en otra dimensión, en la dimensión de proteger intereses, reprimir movilizaciones democráticas de la gente. Entonces el neoliberalismo ha deformado y ha quebrado el Estado. El neoliberalismo. O lo ha funcionalizado, ¿no? Exacto. Entonces la gran captura del Estado. Lo captura una élite, lo quiebra económicamente, ¿no? Y cuando no funciona para lo público, empezamos a percibir nosotros la ineficiencia. Entonces, solo un gobierno legítimo puede combatir primero la captura de esas élites del Estado. Primer punto. Segundo punto, solo un gobierno legítimo puede emprender la gran tarea de modernizar y reorganizar el Estado. Claro. Y solo como consecuencia de eso el Estado puede volver a ser eficiente, puede llegar a funcionar. Y solo funcionando el Estado, creo, puede haber una política eficaz de, digamos, enfrentar la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Claro. Entonces, cuando veo a Gerí
haciendo locuras, correteando ahí, yo lo veo como un bufón. ¿Por qué? El problema de la inseguridad, la crisis de inseguridad no es un problema coyuntural, es un problema estructural. Claro, igual con la corrupción. ¿No? Exacto. Cuando las personas dicen mano firme, lo que no están diciendo con eso que le metan bala a la gente, que repriman las movilizaciones. Esa es la excusa que utiliza la derecha para, digamos, deformar esa petición. Esa demanda. Lo que la gente está pidiendo es de que el Estado funcione. Y que el Estado funcione significa que sea eficiente, que responda al bien común y que reorganice la vida pública. Ya, eso no va a ser posible con Gerí y con las mafias que gobiernan. Eso solo puede ser posible a partir de un nuevo gobierno con legitimidad que tenga la capacidad de emprender esa gran labor. Esa es mi lectura. Claro, ahora, sin embargo, ¿cómo llegar a ese gobierno legítimo en condiciones como estas? Una constitución que ha sido cambiada al 60%, si no más. Como te decía, se han sacado del camino a varios candidatos que podrían haber sido adversarios serios de quienes están hoy en el poder. Hemos visto que en semana de representación ellos pueden hacer campaña desde el Congreso, han creado una bicameralidad, ¿no es cierto?, contra lo que la gente había demandado. En fin, tienen un control, ¿no?, del Estado, efectivamente, como tú lo dices, pero también de este proceso electoral en alguna medida, ¿no? Entonces, claro, la pregunta sería, ¿estas elecciones van a abrir la posibilidad de esa salida o, digamos, van a abonar más bien a la crisis? O sea, pensemos, 39 opciones electorales, sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vamos a elegir? Esto podría ser un sorteo a la griega, digamos, a la clásica, ¿no?, para elegir a nuestras autoridades. Entonces, ¿cómo construir una mayoría en ese escenario? Es un escenario bien complicado, ¿no? Y por otro lado, también preguntarte por la sociedad, porque, digamos, solemos ser muy optimistas con la sociedad. Sin embargo, vivimos décadas de neoliberalismo y donde, digamos, para mucha gente que ha vivido en la informalidad, ¿no?, esto que llaman algunos teóricos la desformalidad, cuando es conveniente la formalidad la uso, cuando no lo es, no me importa, la desbordo, ¿no? Entonces, es una sociedad que efectivamente pide orden para ciertas cosas, pero para otras no tanto necesariamente, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzar? Sin duda, el tema electoral es clave, sin duda, ¿no? Va a ser un espacio, desde mi punto de vista, de acumulación política, claro, más que de resolución en este momento, ¿no? Entonces, pero ¿cómo abordar esto? Y encima con una izquierda fragmentada, porque, digamos, estamos en pedacitos, ¿no? Sí. Es una crítica que hay que hacerla, ¿no? Sí. A todas. Creo que uno de los errores, hablando en general de la izquierda peruana, incluyendo a las centroizquierdas, es que no tenía la capacidad de unirse. Eso será materia de análisis, pero eso pone en riesgo lo que estamos diciendo. Un gobierno legítimo con capacidad de hacer los grandes cambios estructurales que necesita el país. Cuando hablamos de cambios estructurales, conviene precisar, estamos hablando de cómo se organiza el poder, cómo funciona el poder y las instituciones. Finalmente esa es la estructura de una sociedad. Y eso es lo que está fallando. Todo el mundo lo critica. El Congreso no tiene ninguna legitimidad, el Ejecutivo tampoco, las instituciones no tienen ninguna credibilidad. Hay una crisis. La policía. Sí, y entonces esto requiere una gran fuerza política, pero también va a resultar de lo que hagamos. En estas condiciones, lo mínimo que debemos hacer es dejarle las cosas claras a nuestra gente y también, digamos, tener un papel activo en términos de comunicación. Por ejemplo, está habiendo una cacería de brujas con los candidatos que puede ser una amenaza para la alianza delictiva que está gobernando el país. Entonces, más allá de lo que pueda implicar legalmente un caso u otro caso, lo que es notorio es de que si no habría elecciones, no hubiera pasado eso. Claro. Pero como hay un proceso electoral en abril, entonces yo voy sacándolos de carrera uno por uno. Es sistemático. Es sistemático, sí, ¿no? Ya. ¿Eso qué representa? Esa es una forma de hacer política que ya mina la democracia. Claramente lo que se está viendo es de que primero están apostando, este es ya un plan completo en mi opinión. Primero es capturar las instituciones, luego sacar a los contendientes, luego garantizar un fraude, luego imponer un resultado y cuando la gente proteste, agudizarla, reprimir y asesinar como lo han hecho. Eso está clarísimo, pero eso lo tiene que entender la gente. Y criminalizar, ¿no? Terruquear ya la gente en general. Y ya se está preparando la cantidad de presupuesto que se ha trasladado
Digo, si así se hiciera para combatir la inseguridad, si así se hiciera para resolver el tema de la educación y salud, que cuando se le pida presupuesto digan, acá está la plata, este sería otro país. Pero cuando sacan la plata y mueven rápido, cuando las regiones se movilizan, con el cuento de que vienen con balas dum dum, para reprimirlos, asesinarlos como han hecho. Entonces, hay una deformación del Estado, hay una fascistización del Estado, y es un Estado que no tiene legitimidad. O sea, justo cuando el Estado ejerce más fuerza es cuando no tiene legitimidad. Estamos hablando de una dictadura de las mafias. Ahora, justo hablaba con algunos compañeros, ¿no? sobre el rol de las izquierdas. Efectivamente es clave, digamos, ver cómo vamos a afrontar este escenario. Pero por otro lado, una constatación. Hay gente de la izquierda, o los aliados, o quienes conforman ahora los bloques de las izquierdas, que consideran que estas son elecciones normales. Estamos en la normalidad. Entonces nos estamos peleando la candidatura, el número, ¿no? Como si vaya a haber elecciones limpias. Exactamente. Como ¿no? si todo estaría ok. Y estamos yendo al matadero y estamos viendo cómo se van bajando los candidatos. Y entonces, claro, jugarse todas las elecciones también es un peligro. Es un riesgo. Entonces no estamos, digamos, trabajando otros espacios. La calle, por ejemplo, ¿no? La calle nuevamente está abandonada. Hay una desconexión entre esta generación nueva, entre, bueno, el movimiento sindical, que también está en lo suyo, o el gremial, y los partidos de izquierda, que no están y no son capaces de movilizar, ¿no? No hay una estrategia ese lado. En lo electoral, bueno, estamos viendo que muchas veces, nos guste o no nos guste, las reglas de juego nos hacen convertirnos también en una especie de lo que criticamos, ¿no? De autobuses donde se suben de todo, ¿no? Fue gente muy doctrinariamente formada, políticamente formada, pero también gente que se va a jugar la tinta, digamos, en las elecciones. Sí. Entonces, y claro, no estamos siendo capaces de construir una oposición política a algo que tiene perspectivas de mantenerse. Yo creo que esto se puede mantener. O sea, que este régimen se está consolidando, ¿no? Claro, igual es, digamos, precario, pero sobrevive en esa precariedad porque no somos una oposición política clara, porque no hay una alternativa política clara, no terminamos de forjar eso. Y vamos separados y nos matan por separado. O sea, eso es lo que está pasando. Entonces, claro, ¿cómo plantearnos, César, esos puentes en este momento? Además vamos a entrar en competencia. ¿Cómo construir esos puentes ahora? ¿Cómo entender que tenemos que, de acuerdo, trabajar el tema electoral? Hay que ir a pelear, ya están las reglas, hemos entrado en ese juego, hay que pelear ese juego, no podemos abandonarlo, pero ¿cómo pensar los otros ámbitos? Yo creo que tiene que haber como un pacto, digamos, o un entendimiento, un consenso, en el sentido de que también tiene que haber una política de frente. O sea, ya se va separado, ok, pero hay una batalla que dar. Claro. ¿No? Esa batalla implica denunciar el proceso de fraude que se viene. Yo sí veo un fraude en camino. Veo un control de las instituciones que es nocivo. Tenemos un contractualismo quebrado, ¿no? Entonces, es totalmente riesgoso y en lugar de garantizar la paz, eso nos puede llevar digamos, a otro estallido de violencia. Y sería culpa de los que están deformando el proceso, ¿no? Es como con un partido de fútbol alguien en mesa hace las cosas y bueno, pues va a haber un despelote en la cancha, ¿no? A eso. Entonces, denunciarlo, enfrentarlo y además en el ánimo más fraterno posible, porque eso termina en abril. Así es. Y después hay que volver a componer la fuerza política, hay que componer la fuerza social, porque en eso coincidimos totalmente. Tenemos todavía partidos de afiliados, hay que pasar a construir partidos militantes. Eso es un reto todavía. Así es. Ahora, actualizar nuestra visión de país, nuestro programa, que siempre es un problema, siempre es un reto. Esa escena contemporánea de Mariátegui y esos 7 ensayos, la mirada internacional y la mirada nacional, es una tarea pendiente. Sí, claro. ¿No? Hay mucha deficiencia ahí. Y es un escenario internacional bien complicado. No es como en los 90s, que yo creo que teníamos algunas ventajas. No, había la idea de la vuelta a la democracia, Estados Unidos, la OEA, eran aliados increíblemente, ¿no? Porque exigían ciertas cosas, ciertos estándares democráticos
a los países y Fujimori tuvo que alinearse con eso en algún momento, ceder una constitución, hasta era feminista el señor, en ese momento fue lo de Beijing, Perú, ¿no? Adelante en eso, en fin, tuvieron que guardar ciertas formas, ahora no les importa, estamos en un contexto con un Trump que quiere invadir, hemos visto lo que ha pasado en Brasil, que además hay una matanza que, bueno, se considera, el señor se ha popularizado, el gobernador de Río, Milei, ¿no es cierto? Entonces, es un escenario internacional bien complejo. ¿Cómo nosotros nos reorganizamos para enfrentar un escenario tan complicado y con izquierdas que, como yo concuerdo contigo, hay que construir esa política de frente, pero muchos irresponsables que dirigen partidos en este momento, que prefieren más bien agudizar las contradicciones, no con el enemigo, sino entre nosotros, ¿no es cierto? Los que, no estuviste con Castillo, no, tú no estuviste en la movilización, no, tú eres limeño, entonces los del sur te rechazamos, y no vemos al enemigo común, ¿no? En el 90 veíamos al enemigo común, claro, y lo enfrentábamos con nuestras diferencias, incluso no solamente entre la gente izquierda, ¿no? Acá en el Cusco mismo, ¿no? La Asamblea Regional era un potente espacio de articulación de fuerzas, donde incluso los artistas estaban, y luchábamos juntos contra el fujimorismo, ¿no? Ese fue el año 2000. El 2000, claro, finales de los 90, digamos, fuimos capaces de articularnos, de entender que teníamos un enemigo al frente, y estuvimos trabajando y se dio la salida en el 2000, claro, pero fue parte de un trabajo de construcción de frente, ¿no? Y se fue a las elecciones, y claro, ahí te das cuenta que lo electoral efectivamente sirve, porque se demostró que la mafia había hecho un fraude cuando todo el mundo sentía que otro había ganado. Entonces, y eso generó ya la crisis final de legitimidad del régimen. Digamos que las elecciones pueden ser un proceso formal de giro en el mando del Estado, pero de ahí se tiene que tener una claridad programática, una claridad en el plan y una fuerza capaz de respaldar todo eso. Yo creo que, en verdad, tenemos, digamos ahora, un déficit, o sea, nos falta más claridad en el momento de también trasladarle a la gente el problema del país. El primer problema que debemos resolver en un proceso electoral es ganarles, vencerlos. Vamos separados. Vencerlos es un reto. Y en eso de vencerlos implica denunciar todo este manejo de las instituciones que está viendo, ¿no? Han quebrado el contractualismo. Eso de que hablaba Rousseau, el contrato social es virtuoso, claro, para que funcione la sociedad. El pacto social. Estos tienen un contractualismo pero quebrado, que entrampa a la sociedad. En lugar de garantizar la estabilidad, nos lleva a un estallido. Y a dividirnos. Y a dividirnos. Y así podemos tener eso claro y enfrentarlo bien, porque van a venir por todos, van a venir por todos. En mi partido, que es Ahora Nación, también a nuestro líder, que es López Chau, ya le han hecho ya algunas digamos, jugadas de ese tipo, ¿no? Ya lo han estado incomodando en la Universidad Nacional de Ingeniería con este tema. Entonces yo creo que van a venir por todos, por todo aquel que levante cabeza y tenga la opción de ser una alternativa de gobierno. Y ahí tenemos que estar claros. Necesitamos tener un nivel de entendimiento de cooperación táctica en la práctica política electoral. ¿No? Eso creo que está clarísimo. A ver. Bien, César, hemos tenido una conversación igual siempre con pendientes, seguramente muchas cosas de las que hablar, por ejemplo, qué está pasando en la otra orilla, ¿no? Hay un enfrentamiento también dentro de las propias derechas, más allá de la continuidad que seguramente puedan significar una u otra opción, actores como Porky, ¿no? Keiko Fujimori hablando ahora de la vuelta del fujimorismo, en fin, podríamos hablar también mucho de eso, y también creo que hay un tema pendiente que podríamos conversar, que es el tema constituyente, ¿no? Cómo se está viendo ese tema, porque aparentemente ha sido una causa de diferencias, ¿no? Pero bueno, pues seguramente tendremos otra ocasión para seguir hablando. No sé, ¿hay alguna cosa final que quieras decirle a nuestros a quienes nos están viendo y seguir construyendo una agenda de debate, que creo que es importante? Totalmente. Sobre ese punto, Álvaro, yo sí quisiera decir algo, ¿no? El tema de la Constitución es fundamental, o sea, no es un tema cualquiera, porque se supone que es la matriz de donde se reorganiza todo en el país, ¿no? El poder, la economía, los derechos, los equilibrios de poder, en fin.
Y yo creo que el primer punto de partida para llegar ahí es que le preguntemos a la gente, a las personas que nos están viendo, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con transitar a una nueva constitución? ¿Sí o no? Y eso es un referéndum constitucional. Claro. Si podemos lograr eso, Como mínimo. yo creo que sería un gran paso. Eso es una batalla. Ahora, teniendo una mayoría parlamentaria en las dos cámaras, yo veo un poco más difícil. Pero podría ser una vía si es que hay un nivel de consenso democrático. Tengo mis ciertas dudas en este contexto, pero podría ser un camino. En todo caso, queda claro que el Perú necesita una nueva constitución de unidad nacional, que salga del mandante, que es el pueblo, y que se proyecte a la sociedad de retorno. Eso no tenemos. Eso es indiscutible. Hoy hay que construir ciertos consensos que están complicados en este momento también, ¿no? Una sociedad totalmente polarizada, que hay una voluntad destituyente de la ciudadanía, y bueno, el poder mismo se ha encargado de socavar su propia constitución, pero a la vez una dificultad para empezar a tejer algunos acuerdos que son necesarios también, ¿no? El tema de la bicameralidad, del régimen político. Yo creo que debemos eso, primero, una de las cosas que debemos hacer, y Álvaro, tú o sea, va a ser parte de tu debate, ¿no? Tú que estás haciendo también un espacio de representación nacional. Es que, por ejemplo, esa bicameralidad, lo primero que vamos a hacer no es volver la foja a cero, porque es una bicameralidad fujimorista, en verdad, para poder controlar y favorecer a los partidos. Es un superpoder en un proceso electoral como este. Entonces, el primer compromiso debe ser derogar eso, buscar su derogatoria, volver a la anterior situación. Pero el legislativo requiere grandes reformas, ¿no? Y una de las reformas que debemos de discutir, no sé si es reforma, reestructuración, diría yo, agarrando las palabras de, ¿cómo se llama nuestro politólogo? El que escribe en la República, Sinesio López. Y me parece atinado. El Perú necesita una reestructuración del Estado. Y uno de los puntos de reestructuración es este tema del equilibrio de los poderes. Yo leía, y con esto quiero terminar a lo largo de mi parte, un libro de César Landa, que recién lo he conocido por consejo de algunos compañeros. Saludos ahí a Nelson, si me permites. Me dice, oye, el libro, y lo chequeo. Y un tipo que es un jurista, que está analizando muy bien las cosas y habla del populismo constitucional. Pero yo decía, oye, creo que está medio raro. Pero habla de desconstitucionalización del Estado. ¿Qué significa? Que el Estado, en lugar de fortalecerse constitucionalmente, se está desconstitucionalizando. O sea, hay una deformación en la propia Constitución, ¿no? Y se ha vuelto en el primer poder autoritario del sistema, digamos, de poderes que tenemos en el país, el Parlamento. Claro. Y entonces debería ser el espacio democrático. Entonces, ya los juristas ya le han echado el dedo ahí, o sea, ya le han apuntado ya. Y yo creo que es el término adecuado. Hay una desconstitucionalización del Estado, porque se ha deformado la propia Constitución y el Estado no responde a un proceso sano de construcción de la propia, digamos, de las propias leyes, normas en el país. Entonces, eso es un punto programático importante. El Perú que queremos para el futuro tiene que partir de un nuevo contrato social. Eso es indiscutible. Sea por la vía del consenso en el legislativo, o sea por la vía del referéndum, o sea por la vía de la asamblea. O de la ruptura también, porque los procesos constituyentes también se dan en contextos de ruptura, ¿no? Nosotros hemos estado cerca de eso, ¿no? Y tiene que ver mucho con la fuerza que tengamos, o sea, la sociedad civil. En las encuestas, a ver, la voluntad mayoritaria es que esto no tiene ninguna legitimidad. La gente sabe que esa constitución, más que constitución, es un acta de que, no sé, de control de poderes, etcétera, de usurpación. Pero la fuerza, ese es el problema. Se requiere la fuerza política, la fuerza civil, ciudadana, que necesitamos construir. Y ahí hay un déficit grande que hay que trabajar, ¿no? El sujeto constituyente. El sujeto. Bien, muchas gracias, César. A ti, Álvaro. A ti. Bueno, así hemos llegado al final de nuestro campanazo y les agradecemos mucho el vernos. Por favor, difundan este programa que lo hacemos con tanto cariño y con tanto esfuerzo y esperamos vernos en una próxima oportunidad aquí en Campanazo. Gracias.